Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Damos gracias a Dios de que estamos aquí una vez más, reunidos como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, para poder escuchar su santa y preciosa palabra. Y para ello les pido de favor que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y así dice la palabra del Señor nuestro Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana un día. Entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde, y fue la mañana, el segundo día. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde, y fue la mañana, el tercer día. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días, y para años. Y sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día, y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde, y fue la mañana, el cuarto día. Entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde, y fue la mañana, el quinto día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así.
E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí yo les he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio de que tú nos has convocado como tu pueblo y un pueblo llamado por gracia, porque tú nos has concedido ser parte del cuerpo de Cristo en santa convocación para escuchar tu palabra y las maravillas de tus sagradas escrituras. Te damos gracias, Señor, porque a través de esta nueva serie que vamos a inaugurar, la serie de Génesis, en el libro de los orígenes, vamos a poder contemplar toda la magnitud, el esplendor y la gloria de Cristo Jesús a través de estas páginas, a través de estos capítulos. Y te damos gracias, Señor, porque nos gozamos de tener ese privilegio de ver el Evangelio en el primer libro del Antiguo Testamento. Y también, Señor, te damos gracias porque ese mismo Evangelio nos ha presentado a Cristo perfecto, nos ha mostrado nuestra pecaminosidad, pero también tu gloria, tu santidad y tu justicia, tu amor y tu gracia, que ha sido manifestada en esa cruz del Calvario para salvarnos y salvarnos por gracia, a fin de que podamos pasar toda la eternidad gracias a Cristo. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados sobre la base de aquel Cordero que ha sido inmolado delante de la fundación del mundo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Perdónanos en el nombre del Señor Jesús y te pedimos que nos ayudes a tener un temor reverente, a tomar con seriedad tu palabra, a contemplar a Cristo en cada una de sus páginas y a que nuestro corazón sea humillado y transformado en la escucha reverente de tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. En esta ocasión, abrimos una nueva serie de predicaciones basadas en el libro de Génesis,
Creo que todos conocemos algunas historias del libro de Génesis. De hecho, los niños en la escuela dominical conocen algunas de ellas. Y algunas de las más famosas, creo yo, es la historia del arca de Noé. Como un grupo de animales se subieron a una arca junto con una familia humana para salvarse del diluvio. También tenemos, en otro caso, para los que somos mayores y nos sentimos identificados, la historia de José, cómo él sufrió una serie de percances y al final Dios lo levantó como el principal de Egipto y mostrar misericordia hacia aquellos a quienes le hicieron daño a él. Entonces, ¿por qué es importante que tú y yo meditemos y estudiemos el libro de Génesis? ¿Por qué es tan importante que revisemos capítulo por capítulo lo que hay en el libro de Génesis? Bueno, yo te planteo la pregunta de otra manera. Más bien, ¿qué pasaría si tú y yo no tuviéramos el libro de Génesis? Sin Génesis no tendríamos un conocimiento lógico y bíblico de la creación del mundo. Sin Génesis no entenderíamos la razón del sufrimiento en el mundo y cuál es el papel del pecado en la humanidad. Porque el hombre, tú y yo lo sabemos, tiene esa tendencia a hacer el mal contra Dios y contra su prójimo. Sin Génesis no tendríamos las bases de la institución del matrimonio o de la familia. Ni siquiera tú y yo conoceríamos cuál es el origen de la semana de 7 días. Sin Génesis, sencillamente no podríamos identificar al Salvador que saldría de los orígenes de un pueblo diminuto, un pueblo pequeño, llamado Israel, como parte del plan de Dios para rescatar a la humanidad del poder y de las consecuencias del pecado. No veríamos en sí todas esas preciosas promesas y profecías sobre Jesucristo que están presentes en todo lo ancho y largo de este libro. Entonces, para comenzar, ¿qué es Génesis? ¿Qué es Génesis? Génesis es el primer libro de toda la Biblia y es el primer libro del primer grupo de 5 libros llamados la Ley. Génesis significa origen o principio. ¿Quién fue el que escribió este libro? Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Su audiencia original era el pueblo de Israel que acababa de cruzar el Mar Rojo y se movilizaba entre el desierto, camino a la tierra prometida. ¿Por qué fue que este libro se ha escrito? ¿Cuál es su propósito? Recordemos el contexto. Israel había sido liberado por Dios de la esclavitud de Egipto a través de Moisés, luego de demostrar su poder por medio de 10 plagas contra el faraón, que se negaba a dejar ir a su pueblo. Pero los hijos de Israel no conocían completamente al Dios que los liberó. Todavía tenían esas nociones, esas ideas paganas de Egipto y subversiones falsas sobre el origen del mundo y con todos sus dioses paganos. Moisés escribió Génesis para discipular a la nación de Israel acerca del único Dios verdadero y de sus propósitos eternos para con ellos, describiendo una historia acerca de los orígenes del universo desde la perspectiva de Dios, la entrada del pecado en el mundo, el relato de una generación perdida antes y después del diluvio, y el llamamiento de Abraham como el padre de todas las naciones para ejecutar un glorioso plan de redención. Así podrían ver que era un pueblo escogido por gracia y con destino a una tierra prometida. Y en esta ocasión comenzaremos la historia del primer capítulo de Génesis acerca de la semana de la creación. Para ello, usaremos el siguiente bosquejo del capítulo 1 y parte del capítulo 2.
Este bosquejo consta de 6 puntos. 6 puntos. En primer lugar, el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios, versículos 1 al 5. El segundo punto es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, versículos 6 al 8. El tercer punto, la providencia de Dios. La providencia de Dios, versículos 9 al 13. Versículos 9 al 13. En cuarto lugar, el poder y la eternidad de Dios. El poder y la eternidad de Dios, versículos 14 al 19. En sexto punto, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, que comprende el capítulo 1, versículo 20, capítulo 1, versículo 20, hasta el capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Y el último punto es el reposo de Dios. El reposo de Dios. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Entonces comenzamos con nuestro primer punto. El principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Dice así el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo sirve como un resumen introductorio de lo que Dios hizo en Génesis 1 y parte del 2. Dios crea todo el universo, los 3 cielos y la tierra. Y el enfoque central de la semana de la creación es la misma tierra. Ahí tenemos a Dios el Padre y al Espíritu de Dios en el versículo 2. Pero también sabemos que el Hijo está en este texto porque Juan el Evangelista lo menciona en su Evangelio, en Juan capítulo 1, versículo 1. Y nos dice que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es el Verbo, Él es la palabra. ¿En dónde vemos a Cristo como la palabra? En las 9 veces, las 9 ocasiones que se menciona la frase y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios y que por él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces tenemos a Dios, la palabra de Dios y al Espíritu de Dios en consejo trinitario para crear el universo tal y como nosotros lo conocemos. Después dice el versículo 2, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Vemos que el planeta estaba cubierto totalmente de agua y de oscuridad. A eso se refiere cuando dice que la tierra estaba sin orden y vacía, que no había vida, que no había habitantes, que no había espacios ni lugares para vivir. De esas palabras, de hecho, desordenada y vacía, es lo que ocupará toda la semana de la creación. Los primeros 4 días, Dios ordena los lugares y espacios para vivir, mientras que en los últimos 2, Dios llena de vida la tierra. Y el Espíritu Santo está listo para iniciar la creación con la palabra de Dios mientras está sobrevolando la superficie del abismo. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios crea? Veremos en el versículo 3. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Pregunta, ¿por qué la luz? ¿Por qué la luz fue creada? Porque la luz es considerada como el origen de la vida. De hecho,
decimos que una mujer dio a luz a un bebé cuando nace, queriendo decir con ello que a través de ese vientre viene a vida. Lo mismo es con Dios. Dios es luz y Jesús es Dios, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es la luz del mundo que brilla en las tinieblas y que alumbra a todo hombre. Luego dice los versículos 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana un día. Dios consideró que la luz es buena, y separó la luz y las tinieblas como el día y la noche. Así también Dios separa a través del Evangelio aquellos que son hijos de la luz de los que son hijos de las tinieblas. Separa a aquellos que están muertos en delitos y pecados de aquellos a quienes les dio vida juntamente con Cristo, y que por gracia son salvos. Cuando vemos la luz, lo que Dios nos quiere hacer recordar es que el Señor es el Dios creador que te dio la vida, pero también es el Dios salvador que te dio vida en Cristo Jesús. Entonces, en el primer día vemos el atributo de Dios como creador, como dador de vida. Y del primer día pasamos al segundo día, lo que nos lleva a nuestro segundo punto: la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Dice el versículo 6. Entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es que Dios ordena que haya un espacio entre las aguas, y ese espacio entre las aguas se llama cielos. Y como un detalle interesante, nosotros hemos de recordar precisamente que los cielos están hechos de nubes, pero las nubes están hechas de partículas o gotas de agua y cristales de hielo que se acumulan en el espacio. Y ese es el primer cielo que tú y yo conocemos. El segundo cielo es de la atmósfera al espacio, y el tercer cielo es el trono de Dios. ¿Y qué es lo que aprendemos de esto? ¿Qué es lo que aprendemos realmente de este asunto de los cielos? Acompáñame por favor a Salmo número 11. Salmo número 11, versículo 4. Salmo número 11, versículo 4. Dice así la palabra del Señor: pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Dios está en su trono. Por lo tanto, Él se exalta como rey sobre todo. No está junto a la luna, el sol o a las estrellas. Está por encima de todo, porque es el Dios altísimo, el soberano de todo. Y por justo derecho, Él juzga a su creación. Está separado de todo porque Él es el Dios santo, santo y santo. Dios juzga sabiendo y viendo todo. Sabe lo que hace. Está pendiente de ti. Nada se le escapa de su conocimiento. Hay quienes dicen: qué lindo. Dios mira las intenciones del corazón. Más bien deberías tener temor de Dios, porque tu corazón es perverso y engañoso.
¿Cómo podemos tú y yo guardarnos de un corazón así, tan malvado, delante de Dios? Primero, desea que Él gobierne nuestras vidas a través de su palabra. Como dice en aquella oración del Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y segundo, anhelar que Dios lo sea todo. Como dice aquel salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Dios es dueño, Señor, Rey justo, Juez santo. Y Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, con su creación. En este segundo día vemos el atributo de la soberanía de Dios. Y del segundo día pasamos al tercer día. Lo que nos lleva al punto 3 de nuestro sermón, de nuestro mensaje, que es la providencia de Dios. La providencia de Dios. Versículo 9. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. En los versículos 9 y 10 nos dicen que de las aguas surgieron una expansión de tierra. Versículos 11 y 12 nos dice que de la tierra se produjo vegetación, semillas y fruto, según su género. Lo que Dios ha hecho prácticamente es de proveernos alimentos para subsistir y un lugar para vivir. La tierra nos recuerda que Él es nuestro dueño y proveedor, y que Él es el que nos da el pan nuestro de cada día. Ustedes saben que de Él tenemos el pan nuestro de cada día. Por ejemplo, tenemos los campos llenos de trigo que son cosechados. Pues esos campos habían sido sembrados, la semilla de trigo, y luego son cosechados por un grupo de personas. Luego lo llevan a una procesadora para triturar el trigo y llevarlos en costales. Después de esos costales son llevados a empresas para procesar el pan, el producto del pan. Y de esas empresas después son transportadas y vendidas a sucursales que vendan esos productos del pan. Entonces llega el padre de familia luego de una jornada de trabajo, gracias a Dios, que le fue pagado, y compra el pan, y el pan lo lleva a la mesa de su casa. ¿Quién dio el pan? Dios. Esto no provino solo del hombre, sino de Dios, que es el que provee el pan para su casa, el pan para la familia, el pan para el hombre. Entonces esto nos enseña que de Él procede en todas las cosas, y de lo recibido de su mano se lo damos. Él pone todas las cosas y circunstancias conforme a sus propósitos. Dios proveyó todo, incluso el Cordero que quita el pecado del mundo, para que cargara en Él todos nuestros pecados. Fuimos comprados a precio de la sangre de Cristo, para redimirnos y hacernos su heredad. Tú y yo somos su propiedad y habitamos en su tierra con su permiso, por su bondad. A lo que te pregunto, ¿tú eres agradecido con Dios? ¿Le das gracias por el techo bajo el cual duermes? ¿Le das gracias porque puedes respirar al despertar? ¿Le das gracias por el plato de comida sobre la mesa? ¿Le das gracias porque tienes a una familia a la cual abrazar? ¿Le das gracias porque Él es el que te da gozo en las mañanas?
Es algo que es necesario examinar nuestro corazón si realmente somos agradecidos con Dios. Este tercer día nos recuerda la providencia de Dios. La providencia de Dios. Y del tercer día sigue el cuarto día. El cuarto día, que es nuestro cuarto punto. El poder y la eternidad de Dios. El poder y la eternidad de Dios. Dice el versículo 14. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Básicamente nos dice que Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Hace mucho tiempo, creo que cuando yo tenía como unos 15 años, siendo adolescente, en una noche salí de mi casa para ir a comprar cena en el centro de la ciudad. Y de repente se produjo un apagón en toda la ciudad y yo me espanté porque estaba muy oscuro. Estaba tremendamente oscuro y yo no sabía ni a dónde caminar. Tenía cierto miedo en ese momento, debo confesar. Pero luego alcé mis ojos arriba en el cielo y me quedé totalmente maravillado y anonadado. Vi un cielo plagado y hermoso de estrellas, muchos puntos luminosos que parecía como una sábana que se extendía sobre el cielo lleno de luces. ¿Y saben cuál fue el primer sentimiento que tuve al contemplar semejante belleza de la creación? ¿Saben cuál fue mi primer sentimiento? De sentirme así insignificante. Como bien dijo aquel salmista en el Salmo número 8. Salmo número 8, acompáñame por favor. Salmo número 8, versículos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has hecho, que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Realmente tú y yo tenemos ese sentido de admiración que nos lleve a adorar a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Hablamos de un Dios que cuenta el número de las estrellas y le pone un nombre, y por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. También vemos a Cristo como el lucero de la mañana que amanece en nuestros corazones por la palabra profética más segura, el testimonio de su evangelio. No es solo eso, sino que Dios diseña el tiempo. El versículo 14, dice que cada lumbrera tiene una función del tiempo. El Dios eterno es dueño del tiempo y en sus manos están nuestros tiempos. Nuestra vida, después de que entró el pecado en el mundo, es como un suspiro, como la hierba que se seca. ¿Y qué pasa? Morimos. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y si estás sin Cristo aquí, verás la ira de Dios y la condenación eterna. Mas Dios es eterno y su reino nunca acaba. Y que a través de Cristo Jesús, tú y yo podemos tener vida eterna con Él. Que Dios nos enseñe de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sabiduría para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. El cuarto día nos recuerda el poder y la eternidad de Dios. Hasta aquí Dios ha terminado de ordenar la tierra en mares, cielos y tierra.
continuaremos con los siguientes 2 días, que es llenar de vida en la tierra. Lo que nos lleva a nuestro quinto punto, que abarca los días quinto y sexto. El quinto punto es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Y en resumen, en los versículos 20 al 25, Dios crea los peces, las aves, ganado, reptiles y bestias de la tierra, todo según su género. Esta porción enfatiza lo que se conoce como la corona de la creación, que es la humanidad, la creación del hombre y de la mujer. Dice el versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dice hagamos en plural. Dice hagamos en plural. ¿Sí han notado eso? ¿Por qué dice hagamos en plural? Porque ese es un diálogo entre la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban de común acuerdo en el momento de crear al hombre y a la mujer. Luego dice, conforme a nuestra semejanza. Y el versículo 27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya. Ser imagen y semejanza de Dios no se refiere como en otras religiones o en otras sectas o grupos pseudo-cristianos a que tú y yo seremos otra clase de Dios. No. El tener su imagen y su semejanza se refiere a compartir atributos de justicia, santidad y amor. Atributos de justicia, santidad y amor. Eso lo puedes encontrar en Efesios capítulo 4, versículo 24. Inicialmente el hombre era capaz de relacionarse con Dios y era su representante como una criatura santa, justa y amorosa en esta tierra. Pero también el hombre fue creado con la mujer. El versículo 27 dice, varón y hembra los creó. Y fueron creados para complementarse mutuamente en una relación santa, en una relación amorosa, la cual tú y yo conocemos como el matrimonio. Y el matrimonio es la base de la familia al procrear hijos. El versículo 28 lo dice. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Por último, la relación del hombre se extiende a las demás criaturas para gobernarlas y para cuidarlas. Todo esto lo veremos más ampliamente en el segundo capítulo de Génesis. Entonces, hay un énfasis en el versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. La creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios es una bendición de Él. ¿Y cómo lo considera? ¿Cómo lo está considerando? Bueno en gran manera. Entonces, ¿cómo termina el sexto día? ¿Cómo termina el sexto día? En el capítulo 2, versículo 1, dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Es decir, que Dios ya ordenó la tierra y la llenó con todos sus habitantes. Podemos ver que este relato de la creación es mucho más lógico que todos los mitos y teorías que tú y yo conocemos actualmente. Por ejemplo, está la teoría del Big Bang. Dice que todo fue creado a partir de moléculas y de forma accidental,
Cuando vemos aquí a Dios, que es un Dios sabio y de orden, creó todo con el poder de su palabra y con un solo propósito. Está la teoría de la evolución que enseña que una molécula le tomó miles de años en convertirse en un pez con patas, luego en una ardilla, después en un mono para acabar siendo en un hombre. Pero aquí vemos a un Dios sabio que hizo sus criaturas de una sola vez y según su género y según su especie. Vemos a un Dios sabio aquí. Están otros todavía que dicen que la Tierra le tomó millones de años en evolucionar, cuando aquí claramente dice que fueron 6 días literales. ¿Cómo dice ahí? De la creación de cada día le tomó la tarde y la mañana un día, la tarde y la mañana el segundo día, la tarde y la mañana el tercer día. Así está establecida la semana de la creación. Luego tenemos a los filósofos ateos, Albert Camus y Jean-Paul Sartre, lamentablemente tocayos míos, quienes dicen que no tenemos ningún sentido de la vida, que la percepción que tú tengas de la vida es subjetiva y todo es fatalista. Cuando tenemos a un Dios sabio que da propósito a todas las cosas y que resuelve las preguntas más importantes que tú y yo nos hemos hecho alguna vez. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Nuestro propósito es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. La realidad es que se necesita ser necio de corazón para esconderse entre tantas mentiras, tantos mitos y teorías que no son más que un intento de negar a Dios y su verdad. En esta sección de Génesis tenemos a un Dios todopoderoso que despliega su sabiduría en cada día, ordenando, llenando vida y poniendo todas las cosas a beneficio de la humanidad, a la que le da la autoridad y el cuidado de la tierra. Tenemos a un Dios sabio y asombroso. Pero ese asombro no termina ahí, porque el asombro que tenemos de Dios todavía continúa hasta el séptimo día, lo que nos lleva a nuestro último punto. El reposo de Dios. El reposo de Dios. Dice el capítulo 2, versículo 2. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Aquí señala el Shabbat, el día del reposo, el séptimo día. Dio la base para lo que nosotros conocemos como la semana de 7 días. Y eso lo confirma Éxodo capítulo 20, versículo 11, que dice que en 6 días Dios creó los cielos y la tierra y en el séptimo reposó. Esto no significa que Dios estaba cansado. Dios es todopoderoso, Él nunca se cansa. Solo dejó de hacer lo que estaba haciendo porque lo vio todo muy bueno. Su obra estaba completa. Esto prefigura lo que dice Hebreos 4, que como creyentes entramos en el reposo de Dios, que es su salvación perfecta y consumada en Cristo, porque Él es el Señor del día del reposo, como dice en Mateo capítulo 12, versículo 8. No hay nada que puedas completar en ella, ni nuestras obras, ni nuestros méritos, ni nuestros logros. Él lo pagó todo con su vida santa y su sacrificio en la cruz. En Jesús encontramos nuestro descanso. Él nos reconcilia con Dios y nos relaciona nuevamente con Él como antes de que existiera el pecado. Después dice el versículo 3.
Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Dios santificó, apartó ese día para que el hombre descansara en él. Este es el mundo ideal, el descanso de una relación intacta con él. De igual modo, en Cristo Dios nos bendice y nos santifica para estar en relación con él. Filipenses 1:6, capítulo 1, versículo 6, dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, desde que nos convirtió por gracia hasta la eternidad. Si te fijas, la creación no termina con el hombre, como si todo dependiera de la criatura, como si todo dependiera de él. La creación comienza con Dios y termina con Dios. Esto es así para constatar que solamente Dios recibe su gloria y no el hombre. Recuerda lo que dijo alguna vez Jesucristo: gloria de los hombres no recibo. De igual modo, la salvación en Cristo Jesús es para su gloria. Un día gozaremos de estar delante de su presencia y doblar nuestra rodilla y confesar que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En conclusión, ¿no nos maravilla contemplar la belleza de Dios en su obra? Este es el Dios verdadero que Israel debía conocer. Pero lo triste del asunto es que, como dice el apóstol Pablo, que habiendo conocido a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Nosotros amábamos más los fenómenos de la naturaleza que al Dios de la naturaleza. No abrazamos la luz que nos dio la vida, más bien nos escondemos en las tinieblas. ¿Y para qué? Para pecar. No lo reconocemos como Rey de los cielos, más bien hacemos ídolos que gobiernan en nuestros corazones. No agradecemos sus misericordias que son nuevas cada mañana. Asumimos que realmente todo lo merecemos por nuestros propios méritos. No nos sentimos insignificantes porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Más bien asumimos que pesa más la insignificante gloria de los hombres. No confiamos en que Dios mismo satisface nuestra mayor necesidad. Confiamos más en las apariencias y satisfacernos en cosas que tú y yo sabemos que no llenan nada. No celebramos el privilegio de conocer a Dios y amarle a Él. Preferimos amar más y más nuestro pecado y alejarnos de Él. Qué triste, ¿verdad? Aún en la misma iglesia hay quienes todavía siguen siendo necios, queriendo satisfacer su curiosidad intelectual sin un cambio real y vivo en su corazón, con sus propios ídolos y glorias, apegados a sus pecados más amados. No se someten al señorío de Cristo ni de su palabra. Convierten la gracia en libertinaje y blasfeman el nombre del Señor con sus hechos. Génesis no trata de alimentar ni resolver asuntos intelectuales, filosóficos o científicos. Claro que no. Génesis trata un asunto muy esencial. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es así tu vida también? ¿Te has mirado así? ¿Tienes ídolos en tu corazón? ¿Te has alejado de Dios? Te invito a que te consideres a ti mismo a la luz de lo que hoy se ha expuesto. Puede que veas que hay caos y tinieblas en tu vida
por tu pecado. Pero Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Él es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Solo Dios a través de su palabra puede ordenar tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, aquí. Todas son hechas nuevas. Si Él pudo crear todo el universo, Él también es todopoderoso para levantarte de tu muerte espiritual, y su Espíritu Santo te llevará a la verdadera vida en Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús como tu Señor y Salvador, porque aquí se muestra otro atributo de Dios, su amor. Su amor demostrado en el sacrificio de su tesoro más preciado del cielo, nuestro Señor Jesús. Él lo dio todo para salvarnos. Descansa en Él. Él te recibirá, te dará su perdón y te reconciliará de tal modo que pueda hacer de ti un hijo de Dios. Y en todas estas cosas, solo a Dios la gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero y nos has enviado a Jesucristo, tu Hijo. Porque solamente tú eres el Dios sabio y no nosotros. Tú eres el Dios todopoderoso y no nosotros. Tú eres el Dios providente, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente y el Dios todo amoroso. Te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido revelarnos a Cristo a través de tu palabra. Oh Señor, danos un sentido de admiración y de adoración, de intimidad y devoción hacia ti, Señor, porque tú eres el Creador, pero también tú eres el Salvador, en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho nacer de nuevo para adorarte y humillarnos ante tus pies, para reconocer que tú eres el Señor y nadie más. Te damos gracias porque todo lo que nos has enseñado hoy en Génesis, en esta semana de la creación, te pedimos que nos ayudes a descansar en ti, en tus verdades preciosas, y ayúdanos a verte como nuestro Dios, Señor, Creador y Salvador. Gracias, Señor, por tanta bondad, por tanto amor, por tanta misericordia que no merecemos. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches.